El dúo dinámico fue el grupo más emblemático de los años 60 en España. Fueron los pioneros del pop rock español y del fenómeno de las fans. ¿Os acordáis de Quisiera ser? Somos jóvenes, esos ojitos negros. El final. Resistiré. esta es su historia? Ramón Arcusa y Manuel de la Calva nacieron en Barcelona. La familia Arcusa eran vascos y vivían en la calle Rosellón, muy cerca de la Sagrada Familia. La familia de la Calva eran turolenses y vivían en la calle Margós, muy cerca de la taberna Els Quatre Gats, de la que tenemos un vídeo. Este es Ramón. Estudiaba en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y solía acudir al Centro Aragonés para cantar jotas con su padre. Iba para sacerdote. En su parroquia cantaba en una coral junto a su hermano mayor. Frecuentó el Club Hondo. Allí conoció a Tete Montoliu, primera figura del jazz español. En cambio, Manolo de la Calva era un deportista nato. Fue campeón de España Junior de natación de 100 metros y jugaba de titular en el equipo de waterpolo del Club Natación Barcelona. Los dos adolescentes se conocieron trabajando en el departamento de delineación de la fábrica de motores de aviación Elizalde. Curiosamente hicieron el servicio militar en el mismo cuartel de Zaragoza. Aquí empezaron a cantar para sus compañeros imitando a Elvis, Polanca o Chuck Berry. Ninguno de los dos tenía una voz maravillosa, pero las dos voces juntas empastaban bastante bien. La noche de Navidad de 1957 cantaron White Christmas ante sus compañeros de trabajo. Todos los animaron para hacerse cantantes. En la fábrica cobraban 3.800 pesetas al mes. Les daba miedo despedirse para empezar una incierta carrera musical. Decidieron buscarse algunos bolos por las noches para complementar el sueldo y dar rienda suelta a su vocación. Debutaron por primera vez en un escenario como teloneros de Xavier Cugat y su esposa Avi Lane. Aquí, en el Hostal de la Gavina, de Sagaró. El Día de los Inocentes de 1958 se dieron a conocer por primera vez en el programa La Comarca nos visita de Radio Barcelona. Iban a presentarse como Dynamic Boys, pero el presentador los anunció como dúo dinámico. Su primera actuación como dúo dinámico ante el público fue en el restaurante La Masía. Cobraron por ello 400 pesetas. Al final del verano dejaron definitivamente su trabajo en Elizalde. Lo primero que hicieron fue comprarse dos coches de segunda mano, uno para ellos y otro para los músicos. Les esperaba mucha carretera. Grabaron con la compañía del gramófono Odeón su primera canción, Recordándote. Un año después ya habían grabado 36 discos con 4 temas cada uno. De la noche a la mañana se encontraron con la fama. Incluso la editorial Bruguera lanzó una revista semanal para sus fans, Confidencias del dúo dinámico. Alcanzó una tirada de casi 100.000 ejemplares semanales. En aquellos años los artistas iban con traje. Ellos vestían de sport con chalecos rojos, pantalones blancos y mocasines. Inspirados por la imagen del grupo Kalin Twins. Rodaron 4 películas. ¿Es una película? Una nueva versión de Botón de Ancla, de Ignacio Efeiquino.
Búsqueme a esa chica, con Marisol como coprotagonista. Pues a mí no me estropeáis el negocio, si no os marcháis la armo. Escala en Tenerife. Y unos años después, Una chica para dos. ¡Reíros! Claro, es una película. Venid, venid, Mari nos va a hacer una película. Hicieron giras por clubs en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y México. Se hacían acompañar por famosos de la talla de Luis Mariano, Lucho Gatica, Los Cinco Latinos y The Platters. Ganaron el Festival de la Canción del Mediterráneo en Barcelona con la canción Como ayer, en tándem con Bruno Lomas. En el tercer Festival Costa Verde de Gijón presentaron Somos Jóvenes y obtuvieron la segunda posición en el Festival de Benidorm en dos ocasiones, con Quisiera ser y con Amor amargo. En 1968 presentaron una canción a Televisión Española para la preselección del Festival de Eurovisión. La melodía se compuso en Orense junto a su manager, José María Lasso de la Vega, que también lo era de Joan Manel Serrat. Serrat debía escribir la letra, pero no llegó a tiempo para presentarla en plazo. El dúo ya tenía una letra alternativa que podría cantar cualquier persona del mundo. Se llamó La La La. 15 días antes del festival, Serrat decidió que solo actuaría en el certamen si cantaba la canción en catalán. Televisión Española estaba que echaba chispas. Juan José Rosón telefoneó al dúo dinámico para que se preparasen para una posible sustitución de Serrat. La compañía de discos se impuso y se optó por una chica de la firma que venía pegando fuerte y que esos días estaba cantando en México, Maciel. Rápidamente volvió a Madrid para grabar el tema y presentarse en el Royal Albert Hall de Londres. En los días previos al festival, un estudiante de Derecho en Londres se presentó en el hotel donde se alojaba la delegación española. Preguntó por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva. Era Julio Iglesias, que les aseguró que ganaría Maciel y que en menos de un año oirían hablar de él. Dos canciones eran las claras favoritas para ganar el certamen: Congratulations de Cliff Richard y el La 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 cantado por Maciel. Spania får 1 poäng, 3. Al final ganó Maciel. Fue el gran triunfo de España en el Festival de Eurovisión. Ese mismo año, Julio Iglesias ganaba el Festival de Benidorm, con La vida sigue igual. La vida sigue igual. 2 años después se presentó también a Eurovisión con Gwendolyn. En 1972 Franco era un anciano y la sociedad reclamaba más libertades. Se llevaba la canción protesta. La carrera del dúo dinámico había sido meteórica, pero su álbum Mejor que nunca fue un fracaso. El dúo decidió retirarse. Lo anunciaron en el programa estrella de televisión Estudio Abierto. Aunque volvieron a juntarse para rodar una propaganda de Laca Fix Pride para televisión. Chas, y ya está. Aunque siguieron componiendo para otros artistas como Camilo VI y Nino Bravo, y produciendo para Miguel Gallardo o José Vélez.
Ramón acudió por segunda vez al Festival de Eurovisión como autor de la letra de Amanece, cantada por Jaime Morey y orquestada por el compositor barcelonés Augusto Algueró. La tercera vez fue en 1978 en París como letrista de la canción Bailemos un vals, cantada por José Vélez. Ramón Arcusa siguió en el mundo de la música como director artístico de la discográfica EMI Madrid, buscando nuevas figuras como Manolo Otero, Vino Tinto, Rosa León, Víctor y Diego o Los Chunguitos, para los que compuso Me sabe a humo. Después, como productor independiente, nos descubrió a Ángela Carrasco, Phil Trim, Siracusa, Pepe Domingo Castaño, a Braulio y el Trío Acuario. Y será arreglista de algunas producciones de Manolo de la Calva. Manolo ahora era director de la fábrica de discos Columbia, componiendo para Camilo VI, Nino Bravo y José Vélez. Estando Ramón Arcusa presentando a Manolo Otero en el Festival de Viña del Mar, se le acercó a Alfredo Fraile, el manager de Julio Iglesias, para ofrecerle trabajo en su equipo. Pero aún no era el momento. Cuando el dúo compuso Soy un truán, soy un señor, pensaron en Julio Iglesias, que por supuesto quedó muy impresionado. La cantó por primera vez en la noche del 15 de junio de 1977 en una gala musical especial de Televisión Española durante el recuento de votos de las primeras elecciones democráticas. He encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el dúo dinámico, que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre, que me escribieran una canción. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Empezaba una colaboración clave en la carrera de los tres artistas. Ramón Arcusa fue productor de Julio durante casi 18 años. Para él compuso también junto a Manolo, Quijote, Pobre Diablo, Abu le Femme. Julio Iglesias había vendido más de 150 millones de discos. Ramón Arcusa siguió como productor independiente y compositor para otros artistas como Paloma San Basilio y el cantante sueco Christian Sjögren. Y en 1978, Antonio Asensio, dueño de Antena 3 y del Periódico de Cataluña, estaba preparando una fiesta y se le puso entre ceja y ceja que tenían que actuar el dúo dinámico, que llevaban 5 años retirados. Pidieron una burrada de dinero para que Asensio desistiese, 1 millón de pesetas, pero aceptó el trato. En 1980, EMI publicó un álbum recopilatorio del dúo, 20 éxitos de oro, que vendió más de 1 millón de copias. Y el director de Sony, Manolo Díaz, les ofreció grabar un disco después de 16 años, dúo dinámico. Una curiosidad, Manolo de la Calva fue la voz de Los Pitufos. En 1988 grabaron la canción Resistiré, con letra del periodista Carlos Toro. El éxito fue brutal, incluso Almodóvar la escogió para su película Átame. Para dar a conocer a las nuevas generaciones las canciones del dúo dinámico, en 2007 se estrenó en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el musical Quisiera ser. En 2011 el dúo grabó con Sony un disco conmemorativo de sus 50 años de carrera musical, Somos Jóvenes. Ramón era el productor y arreglista.
En él colaboraron cantando con Ramón y Manolo los grandes de la música española: Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Leslie de los Sirex, Santi de los Mustang, Los Pecos, Alaska, Lolita, Ana Torroja, Diana Navarro, Soledad Jiménez, Carlos Baute, Andy Lucas. Fue disco de platino con más de 50.000 copias vendidas. Actualmente Ramón sigue casado con la inglesa Shura, de la que se enamoró en 1964 cuando rodaba Búsquenme a esa chica. ¿Cómo canta? ¡Qué artista! ¿Le gusta, Oh, yo fui a Soler. Y Manuel continúa con Mirna Carvajal, madre de sus dos hijos, Victoria y Daniel. Si te ha gustado esta historia, te animamos a que compartas el vídeo. Tema clave para que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. Y fue campeón de España Junior de natación de 100 metros y jugaba de titular en el equipo de waterpolo del Club Natación de Barcelona. Y en los días previos al festival, un estudiante de Derecho Ese mismo año, Julio Iglesias ganaba el Festival de Benidorm con La vida sigue igual. Ramón Artusa siguió en el mundo de la música como director artístico de la compañía, de la discográfica. Ramón Artusa siguió en el mundo de la música como director artístico de la discográfica, compañía, de la discográfica.